Madre mía, qué café os traigo hoy. De hecho, creo que algunos de vosotros ya me habéis escuchado por las redes, que yo estaba súper emocionada diciendo que por fin había conseguido que él viniera a tomarse un café con nosotros, con toda la tribu Inviven. Y por fin le tengo aquí. Bueno, deciros de él que es un conferenciante nacional e internacional, pues es que es casi como decir que la leche es blanca, o sea, es que es imposible no hablar de él. Que tiene muchísimos libros y hay algunos que ya os suenan, pues es que es evidente. De hecho, de lo poquito que he empezado a hablar ya con él, me doy cuenta que él está en un proceso totalmente de reinvención y sobre todo de que toda la experiencia que ha utilizado a lo largo de estos años la ha aprovechado no solo para su vida y su crecimiento personal, sino para ayudarnos a muchos de nosotros, en la que me incluyo la primera, a seguir creciendo. Ahora mismo acaba de montar, que vamos a preguntarle, porque no me voy a quedar con la curiosidad, sabéis que la curiosidad para mí es lo principal, una escuela humanística digital. Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues como ahora el COVID no nos deja tanto formarnos de otra manera, pues él ha querido llevarnos esa formación a cada uno de nosotros de forma que podamos disfrutarla en nuestra casa y con nuestra gente. Y ya tiene 2 cursos, aunque acabo de descubrir que va a sacar el tercero. Uno va a ser sobre Crea tu buena suerte, y entonces ya empecéis a ir buena suerte, la buena suerte, ya sabéis de quién os hablo, ¿no? Y crea tus buenas relaciones. Aunque el tercero lo tiene a punto de caramelo y es crea y logra tus objetivos digitales. Así que fíjate si todo esto tenemos que conseguir sacar función. Nuevo libro, y yo lo siento mucho, pero cuando me estés escuchando ya le habré fundido, así que te va a tocar leerle a ti. Las 7 llaves. Y vuelve 17 años más tarde con un amigo y compañero de escritura, que es Fernando Trías, al que desde aquí ya le intuimos que está invitadísimo a que participe con este Café Inviven. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Por supuesto, con Alex Rovira. Muy buenas, Alex. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Pues yo feliz, encantada de estar aquí feliz, contigo tomándome un café. feliz, feliz, feliz de poder hablar contigo y de tener este espacio para compartir con tus amigas y amigos que te siguen y que tanto te aprecian. Y no me extraña, porque es que aportas tanto valor que da gusto. Muchísimas gracias. Me hablas de que las 7 llaves está haciendo un cambio y sobre todo no sé si va en relación con lo que ya pasó con la buena suerte. Porque claro, la buena suerte, no sé cómo lo creasteis, pero sinceramente creo que es un cubo de agua fría para muchos de espabilarse y decir, ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Os estáis quejando o estáis poniendo la carne en el asador? La buena suerte ya lleva 17 años publicado. Es un libro que nos sorprendió mucho a Fernando y a mí la magnífica acogida que tuvo y que sigue teniendo, sigue totalmente vivo 17 años después. Ahí está la nueva edición, ahí, a ver, Por abajo, sí. ahí lo ves, con el trébol, ahí lo tienes. Y la verdad es que muy felices, es un libro que se ha traducido a más de 50 idiomas, que ha llegado casi a 5 millones de lectores en cuanto a ejemplares vendidos. Y en su momento lo escribimos como un libro que pretendía eso, ¿no? Es decir, tú puedes ser la causa de tu buena suerte. El azar va a repartir las cartas en la vida, pero tú también las puedes aprender a jugar y las puedes aprender a jugar bien. Y por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que podemos aprender? Porque todo es un lenguaje, ¿no? El amor es un lenguaje, la creatividad es un lenguaje, la ternura es un lenguaje, la lujuria es un lenguaje, la innovación es un lenguaje, pues la buena suerte es un lenguaje, ¿no? Y se puede aprender a crear circunstancias. Cuando decimos buena suerte nos referimos a la transformación personal, al crecimiento, a la realización de aquello que deseas. Y mira, ya han pasado 17 años y 17 años después con Fernando publicamos Las 7 llaves. Hemos estado escribiendo estos años y finalmente ha dado a luz este libro que no es un relato breve como La buena suerte, es un ensayo más profundo sobre la libertad vital, sobre las diferentes llaves de la libertad vital, ¿no? Que va desde la libertad de ser, la libertad de identidad, la libertad de goce, la libertad de pensamiento. Son 7 llaves. Es que Y las estamos 7 muy llaves contentos. no las tenemos ahora actualmente, que es difícil conseguir esas 7 llaves porque hablas de libertad en goce, en pensamiento, y a lo mejor es una duda, ¿no? Que el otro día hablaba también con Eduardo Infante, y es como que cada vez nos enseñan menos a pensar o a enseñarnos a pensar, pero más claro todavía el qué tenemos que pensar, y entonces la libertad es como que se disipa mucho. Claro, claro. Y toda libertad es una conquista.
toda libertad. Hay una pregunta que dio lugar al nacimiento de este libro y un día estábamos con Fernando y surgió la pregunta, le dije, Fernando, ¿cuándo has hecho un cambio importante en tu vida? Y él me dice, cuando he tenido el coraje de hacerlo. Pero muy bien, pero ¿por qué has tenido el coraje? ¿Qué ha supuesto? ¿Qué había previamente a ese coraje? Porque el coraje es la palanca de transformación existencial. El coraje no es negar el miedo, el coraje no es ausencia de miedo, es conciencia de que vale la pena que te arriesgues. Pero, ¿cuándo has llegado? Y me dice, cuando he tenido que decir que no a algo o a alguien. Y esa era la idea, que a través de ese diálogo. Es decir, normalmente conquistamos la libertad cuando nos afirmamos negando lo que nos niega. Uh-huh. Negándonos lo que nos niegan. Cuando Entonces, negamos aquello que nos niega, por ejemplo, cuando tenemos una falsa creencia que nos limita y la trabajamos y la superamos. O sea, la fórmula matemática del menos por menos igual a más. Es decir, cuando tú niegas lo que te niega, te afirmas. exacto. Entonces, de ahí sale la conquista de la libertad vital. Si tú niegas tus falsas creencias, accedes a la libertad de pensamiento. Uh-huh. Si tú eres capaz de ver y desvelar lo que te inhibe el acceso al placer, puedes acceder al goce. Uh-huh. Si tú niegas las atribuciones que te han puesto las etiquetas desde pequeño, serás como tu tío, serás como tu padre, tienes que ser abogada, tienes que ser tal, eres torpe, eres tal, y te defines por ti mismo sin condicionamientos, te observas, entonces conquistas la libertad de identidad. Entonces la libertad es una conquista. Igual que el talento se forja, el carácter se forja, la cultura se forja, la libertad se conquista. ¿Crees que la gente quiere conquistar su libertad o prefiere que otros dueños se aprovechen de ella? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Yo creo que hay una parte de la población, y ahí yo soy muy de Pareto, ¿sabes? De Wilfredo Pareto, ¿no? Del 20-80, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el 20% de la población está en lo que diría David Hawkins, el poder, y el 80% está en la fuerza. Es decir, en la fuerza es el miedo, la culpa, el deseo, el orgullo, aquello que de alguna manera las emociones negativas prevalecen a las positivas, ¿no? Uh-huh. Mientras que hay un 20% de las personas que están en el coraje, en la buena voluntad, en la responsabilidad, en la humildad, en la gratitud, en el asombro, en el amor a la vida, ¿no? Y son esas personas las que se atreven a romper esquemas, a reinventarse, a crecer, a explorarse en territorios ignotos y a ver las águilas. Y cada vez más. Te comentaba el otro día por correo electrónico que compartimos amigo a José María Gasalla, un gran conocido aquí en la tribu Inviven, Sí. y me hablaba de un concepto un poco que creo que va relacionado con esto y yo quería que tú me lo explicaras un poquito más. Y era él, nos habló de la resiliencia y de la longanimidad. Y yo le dije, es la primera vez que escucho el término de longanimidad. Y dice, bueno, pues Alex Rovira es el crack en esto. Y entonces me encantaría que me expresases, porque por lo que le entendía a él, era un proceso como de aguantar el golpe, ¿no? Y que entiendo que ese 20% tendría que ser así, pero le dije, me lo tiene que contar más, Alex. Mira, hace muchos años a mí me encanta la etimología y me gusta navegar en el diccionario buscando palabras bellas, tanto fonéticamente como sobre todo por su contenido, pero desconocidas o ignoradas o olvidadas, ¿no? La longanimidad se dejó de utilizar en el lenguaje común a finales del siglo XIX. Uh-huh. La palabra longanimidad es un sinónimo de magnanimidad. Longa anima, magna anima. En su etimología original, longa anima quiere decir alma extensa, alma grande, ¿no? Longanimidad es una virtud, es la constancia de ánimo para superar situaciones de adversidad. Esa es la primera definición. Longanimidad es grandeza y constancia de ánimo para superar situaciones de adversidad, de dificultad, de desafío. Una persona longánime es una persona que tiene una enorme resiliencia interior sostenida en el tiempo. Si la resiliencia es la capacidad de caerte y volver a levantarte, la longanimidad es multiplicar esa resiliencia a lo largo de la vida. Pero la segunda definición es maravillosa y si la conectamos con la primera surge una revelación, y es que longanimidad en su segunda definición es benignidad, clemencia y generosidad. Y eso nos hace establecer una conexión muy interesante, y es
Las personas longánimes, las personas, yo creo que todos hemos tenido algún conocido o conocida que podemos decir, esta persona es longánime, ¿no? Es esa persona que a pesar de que la vida le ha presentado situaciones muy complicadas, esa persona ha tirado hacia adelante, esa madre coraje, esa persona que, esa abuela, ese abuelo, que incluso lo tenemos como un mito familiar, decir, ostras, esta persona las pasó canutas, pero nunca se rindió y siempre estaba con una sonrisa en los labios, era cariñosa, era dulce. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona sea longánime? Benignidad, clemencia y generosidad. Y ahí lo relacionamos con la filosofía existencial de Viktor Frankl, por ejemplo, ¿no? Que dice que lo que da sentido a la vida de las personas es amar a alguien y amar algo, ¿no? El amor. Volvemos a la fuente primigenia, al origen de todo, ¿no? Cuando una persona tiene esa fuerza interior, ¿por qué la tiene? Porque ama. Porque ama, porque quiere dar de comer a sus hijos, porque quiere cuidar a su pareja, porque quiere honrar la memoria o el legado de alguien o de algo, defender su cultura, su lengua, porque quiere divulgar un conocimiento que sabe y que cree que es útil para los demás. Por lo tanto, la longanimidad es esa alma grande que se extiende en el tiempo, longa, que se prolonga en el tiempo, gracias a que esa persona tiene en su ser una profunda benignidad, bondad, empatía, conexión, clemencia, es decir, no juzga ni se toma las cosas personalmente, y generosidad, es decir, quiere abrir el regalo con los demás. Por eso es una virtud. Eso se Porque, aprende, Alex, todo eso, porque claro, habrá algunos conceptos que yo estaba diciendo, hay estudios, hay formaciones, yo qué sé, me imagino que en el tema de la escuela, que ahora nos contarás un poquito más, pues ya se está creando para que todo eso puedas conseguir llegarlo a cabo, sí, pero era como que alguna imagen de alguna persona se me venía a la cabeza como diciendo, por mucho que esta persona quisiera conseguir ser longanime, no creo que pudiera serlo, pero ya no sé si es una creencia mía o que hay gente que ni se lo predispone y además no sé si tiene esa capacidad de amor, porque se supone que todo el mundo tenemos capacidad de amar, pero está pensando en psicópatas sociales que se supone que no tienen esa capacidad de amor y que no es tienen esa empatía cierto, por el otro. es cierto, es cierto. Al límite habrá personas que lo tendrán mucho más difícil, y es así, pero yo creo que todo es un lenguaje, todo es un lenguaje. Y por lo tanto, fíjate que de entrada un valor, el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la corrección, la gratitud, la generosidad, es un horizonte, ¿no? Es una utopía. Hay quien lo ve como una utopía y no hace nada, pero hay quien lo ve como una utopía y dice, me pongo a caminar. Y cuando una persona dice, por ejemplo, yo lo he visto, yo qué sé, en mis hijos, ¿no? Quiero trabajar o en personas de mi equipo o en personas a las que he acompañado profesionalmente, incluso organizaciones, ¿no? Queremos integrar el valor por ejemplo, de la responsabilidad, ¿no? He visto personas que han hecho grandes cambios a partir de integrar ese valor, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad. Y cuando el valor se va trabajando y la persona se hace responsable, muchas veces no tanto por convicción, sino por compulsión. Es decir, porque la vida les ha dado tantas bofetadas que llega un punto que dicen, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Y no todo el mundo llega a esa cuestión, no todo el mundo llega a la capacidad de cuestionarse, que para mí es la clave de la transformación de la conciencia y de la vida. Pero cuando alguien decide integrar un valor, por ejemplo, la perseverancia o la disciplina, eso ya no es una utopía, se empieza a convertir en hábito. Y cuando un valor es hábito, entonces se acaba convirtiendo en virtud. Y el talento son virtudes en acción. Entonces, ¿se puede aprender? Sí que se puede aprender. Primera pregunta. ¿Todo el mundo lo puede aprender? No todo el mundo lo puede aprender. Tercera, ¿todo el mundo lo quiere aprender de los que lo pueden aprender? No todo el mundo. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque la posición de víctima, y aquí me refiero al concepto del triángulo dramático de Karpman, le va muy bien a mucha gente. Porque la persona que se victimiza difícilmente, o en su creencia piensa, si me victimizo, tengo mucho beneficio, porque tengo la atención de los demás, estoy todo el día en la queja, estoy todo el día en el ay pobre de mí, y si lo hago además, difícilmente me van a hacer más daño. Entonces hay personas que tienen un enorme goce, un enorme apego a la posición de la víctima, porque así obtienen muchas caricias, falsas caricias a veces, ¿no? Y eso les hace permanecer en una zona estable de falsa seguridad, donde no se van a mover para realizar un cambio en su vida, porque
más vale pájaro en mano que ciento volando, a su modo de ver, ¿no? Y por lo tanto no todo el mundo lo puede incorporar, pero sí que es cierto que hay personas que cuando tú les hablas de esto que estamos hablando ahora, abren los ojos y algo se mueve dentro. Y ahí se puede catalizar un proceso de transformación vital muy fuerte. ¿Qué hacemos cuando de repente abrimos los ojos? ¿Sabes? Porque yo suelo creer que ese momento de chispazo, ese clic que se provoca, hay que aprovecharle. No sé si es la fuerza motriz, es suficiente que te empuje el Ferrari o lo que tú quieras, pero como que ese clic no hay que dejarle para el día siguiente ni para dentro de 3 meses, porque si procrastinas es fácil que se te olvide todo y digas, bueno, en otro momento ya se vendrán las circunstancias. ¿Qué tendría que hacer alguien que simplemente con esta conversación se diera cuenta de decir, ves, es que yo no sabía, pero en el fondo quiero cambiar y voy a dejar esa falsa seguridad, quiero tirar para adelante? ¿Qué le recomiendas, Alex? Mira, a mí me ha sido muy útil y de hecho lo he observado en muchas personas, el ejercicio de comenzar a escribir. Cuando tú comienzas a escribir, trasladas lo que tienes dentro de la cabeza y del corazón al papel. Es decir, toca una realidad de la cual tú tomas distancia y a partir de entonces la puedes empezar a manejar. Entonces, escribe cómo te sientes, cómo te gustaría sentirte, cómo te imaginas dentro de un año si fueras capaz de realizar este anhelo, cómo te sentirías, cómo vivirías, cómo sería tu día a día. Y a partir de aquí, empieza a apuntar qué cosas crees tú que tienes que hacer, por pequeñas que sean, para transformar tu vida. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Vamos a aterrizarlo en un ejemplo personal, ¿vale? A mí me encantan los perros y he recuperado muchos perros de perrera que estaban pobrecitos malitos de corazón, de cabeza y de cuerpo. Y los recuperaba, los tenía en casa y cuando estaban sanos a veces me los quedaba yo y a veces les buscaba amigos, una buena familia. Uno de los perros que recuperé era un perrazo enorme con una fuerza increíble, que pobrecillo no había salido de la perrera en mucho tiempo. Y el primer día que lo saqué a pasear era un perro con una fuerza física tremenda, con un sprint increíble, un músculo puro. Le llevaba con una correa larguita, empezó a correr y me pegó un tirón tan fuerte que me rompió el supraespinoso. Pues no es muy gracioso, ¿eh? Que le he tenido roto y habrás tardado. Sabes de lo que hablo, sabes que la recuperación es muy lenta y que además te da como un calambre constante, es muy doloroso, muy doloroso. Bueno, yo estuve un mes sin saber qué me pasaba, pero llegó un momento que el dolor era tan intenso que fui a un médico y el médico me dijo, Luis, uy Alex, no podrás hacer nada de ejercicio. Yo iba a nadar, me encantaba la natación. ¿Qué me dices? No podrás, no puedes mover el brazo. Incluso cuando lleves la maleta con ruedas, llévala con el brazo izquierdo, ¿vale? Pasaron 6 meses, casi 7, hasta que pude empezar a hacer ejercicio. Y me dijo, vas a comenzar haciendo flexiones contra la pared. Es decir, te apoyas contra la pared, empujas. Y le dije, pero si esto no es nada, dice, es que tienes que empezar por esto. Entonces, yo peso 90 kilos. Peso bastante por mi estructura. Me sobra algún kilo, pero ahora ya no tantos. Antes me sobraban muchos más, pero me portaba muy bien en los últimos años y he perdido peso, porque antes viajaba mucho y tenía un estilo de vida complicado. Entonces me engordaba. Bueno, total. Tengo la calculadora a mano para hacerte... Ya verás que te estoy respondiendo al tema de cómo uno puede cambiar, ¿vale? Calculadora. Pongamos que yo en la pared, en un ángulo, en lugar de levantar 90 kilos, levanto 40. ¿Pero qué hacía? A lo largo del día, siempre que podía, hacía una serie de 30 o de 40 flexiones, o de 50. 40 por 40 son 160 kilos, 1600 de presión que tú haces. Si tú esto lo haces 10 veces al día, haces un ejercicio de 16.000 kilos. Y si tú lo haces 365 días al año, levantas 5.840 toneladas. 5.840.000 kilos. Simplemente 10 veces al día, 40 flexiones contra la pared. ¿A dónde quiero ir a parar? Haciendo pequeñas cosas, pero consciente y perseverantemente, como si fuera un juego, pero sin olvidarte, puedes suponer que al cabo de un año
cambie radicalmente tu estilo de vida, tu forma física, tu cultura. Lee un libro a la semana, un libro cada 2 semanas. En un año habrás leído 96 libros. Por lo tanto, si realmente eres consciente y tienes las ganas, muchas veces desde la necesidad, de que vale la pena cambiar, aplica pequeñas cosas en la cotidianidad que te hagan crecer día a día un poquito. Si el objetivo es 100 y quieres llegar a ese 100 en un año, cada día solo tienes que hacer un 0,36%. Es nada. Pero sumado, al cabo de un año, al cabo de 2, al cabo de 3, puedes haber dado un vuelco radical a tu vida. Entonces, igual que estoy convencido de que la grandeza humana se manifiesta cuidando el detalle, las pequeñas cosas, el hola, el adiós, el gracias, pequeños gestos de generosidad, pequeños gestos de ternura, la grandeza conquistada se logra cuidando el detalle en el día a día, creando pequeñas circunstancias, pero de manera constante, sin ponerte la presión, como si fuera un juego, como si fuera un juego. Creo que se habla mucho de la cultura del esfuerzo y no estoy de acuerdo. El esfuerzo es un valor instrumental, pero no es un valor final. No estamos aquí para esforzarnos, estamos para lograr. Y la gente que realmente, los mejores maestros que hemos tenido, nos han invitado al esfuerzo ¿desde dónde? Desde el placer, desde la alegría, desde el juego, desde el reconocimiento, desde la ternura, desde la sonrisa, desde la provocación, desde el zarandeo cachondo. Por lo tanto, es eso. Ahí es donde hemos aprendido. De hecho, la mayoría de los profesores de los que más recordamos sus clases no son aquellos que nos hacían memorizar, sino aquellos que nos hacían disfrutar la reflexión de la clase o te quedabas con anécdotas que justamente eso te hacían el clic. No sé si tú percibes el cambio, pero estabas hablando de ese esfuerzo continuado por poquito que fuera de forma gradual. Y ahora mi sensación, de hecho, cuando puedo ejercer y hago terapia con la gente, es como que en el momento en que deciden pasar a hacer ese cambio, lo quieren ya. Y además es como el momento del día, ¿no? Y tiene que ser ya todo. Mañana. Claro. Mañana. Bueno, sí, eso es mejor hoy que todavía incluso que mañana. Y es que ver resultados rápidos, mis cambios, es ese ya, ¿no? Entonces, claro, tú estás hablando de hacer 10 flexiones, de un porcentaje pequeño 0,36, de sumando. Y hay gente que cuando les propones eso a corto, medio, largo plazo, te vienen a decir, puf, es que eso yo no lo veo. De hecho, a lo mejor esto es una sensación mía. Yo dejé de hacer terapias de día a día simplemente porque entendía que si querían hacer un proceso de cambio tenía que haber un circuito de tiempo donde ese cambio íbamos a implementarle. Pero si la gente ya ni siquiera se predisponía a poder hacer ese tipo de cambio en una franja temporal muy circunscrita, pues era difícil que quisieran ver ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos luchar cuando aparece esa duda, ¿no? O no sé si es vagancia, pereza, procrastinación que hablábamos, no sé exactamente cuál es el pecado capital que nos cubre, para conseguir tener esa constancia de la que tú me estás hablando, para conseguir esa modificación y cambios de resultados? La paella necesita 20 minutos, les decía yo a los clientes que me y el cocido 3 horitas mínimo. Es decir, no me toques los cojones. Si quieres hacer que la rosa crezca tirando de sus hojas, la vas a matar. Claro. Es decir, vivimos en un mundo donde juegas un videojuego, te equivocas, le das al botón del reset y vuelves a empezar. La vida no es esto. Entonces, si tú quieres cambiar en 1 hora, vete a que te engañe otro, porque yo no te puedo dar ese mecanismo. En algunas cosas sí, pero en otras tienes que poner de tu parte, porque lo importante no es a dónde vas a llegar, es el proceso. Y si no entiendes que lo importante es el proceso, que lo importante no es la realización de tu deseo, es lo que tu deseo hace para que tú te realices. A ver si lo entiendes. Se le tiene que decir a esa persona. Pero la frase es: la paella necesita 20 minutos por lo menos. Te la voy a robar, Alex, ¿eh? Esa te la robo. Es tuya y es de todas las amigas. O sea, no, es que tal, es que es que en un mes quiero perder 10 kilos. Sí, pero te va a dar un jamacuco y vas a hacer un rebote que vas a estar dentro de 3 meses con 15 kilos más. Perderás 10, ganarás 5 o 6, te darás 16. No. Piano, piano, si va lontano.
Y lo bonito es el proceso de ir despacito, de ir observando y de irte dando cuenta de que en ese proceso van a emerger, van a surgir, vas a descubrir nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevas personas, nuevos contextos, nuevas sincronicidades, nuevas serendipias que van a hacer todavía más fascinante el viaje. Pero quien quiera la bulimia transformadora es su opción, pero eso no es transformación. Eso es un espejismo. No, he hecho un seminario donde he caminado sobre las brasas. Muy bien, perfecto, te saldrán unos callos, pero eso no demuestra que seas capaz de perseverar a largo plazo. Has tenido un pico de adrenalina y has caminado sobre las brasas. Muy bien. Has tenido coraje. Muy bien. Pero el coraje por sí mismo no es suficiente. Hace falta la determinación. Dice, mi objetivo estaba a 100 kilómetros, me puse a caminar y cuando llegué al 50 pensé, uff, qué cansado estoy. Y volví a casa y cuando estuve en casa me di cuenta que había caminado 100 kilómetros, pero que no había llegado al objetivo. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Rosa? Yo creo que también tenemos que aceptar, para mí la pregunta fundamental en la vida es ¿qué es lo que tienes que aceptar? Esa es la pregunta fundamental. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Y los que estamos en el ámbito del acompañamiento, en tu caso de la psicoterapia, en el mío más de la mentoría profesional, pero sea como sea, del crecimiento personal, del acompañamiento, para abrir el regalo juntos y que la persona pueda florecer si quiere, porque esa es una condición fundamental. Tú no puedes cambiar a nadie que no quiera. Y si te metes a ayudar a alguien que no te lo ha pedido, entras en un juego de salvador y acabarás en víctima, y el otro que ha empezado en víctima acabará en perseguidor. Matemática psicológica pura. Pero si la persona quiere, tú le puedes acompañar en un proceso donde la realización sea maravillosa. Pero no hace falta solo el coraje, hace falta la persistencia, hace falta la humildad, hace falta la determinación. Y todo eso se va aprendiendo progresivamente. Aprendiendo progresivamente. Y el cambio personal es un arte que cada cual tiene su ritmo, su medida, sus circunstancias. Habrá quien cambie por convicción, habrá quien diga, yo quiero emprender, quiero dedicarme a esto, quiero aprender pintura al óleo, quiero aprender, quiero formarme en lo que sea. Pero tiene que haber la vocación, la llamada del corazón, el grito del alma. Es como ir al dentista. Hay quien va al dentista por prevención y hay quien va al dentista hasta que el nervio le está gritando de una manera brutal y no tiene más remedio. Cada cual elige, cada cual tiene su proceso. Y hay que saber respetar radicalmente el proceso de cada uno, porque si no podemos entrar en el terrorismo cargado de buenas intenciones. Yo he visto gente que se entromete en querer ayudar a los demás cuando los demás no lo piden y la pueden liar parda. Entonces, para mí es sagrado, absolutamente sagrado, el libre albedrío de cada persona. Ahora bien, si la persona dice, quiero dar este paso, oye, aquí tienes estas herramientas, aquí tienes este profesional, esta profesional, aquí tienes... Entonces se pueden operar procesos de transformación individual y colectiva extraordinarios, pero tiene que haber... La pregunta fundamental es, ¿qué decido? ¿Qué decido ser? Y a eso llegas por convicción o por golpes en la vida. Y ese golpe en la vida, ¿crees que nos le provocamos nosotros y le gestionamos? Porque a veces tenemos un desconocimiento y somos totalmente incompetentes, inconscientes, que dice el otro, o porque tenemos cada vez más cerquita de nosotros ese concepto que acabas de decir que me ha encantado, terroristas emocionales que nos apuntan a la cabeza diciendo sí o sí te toca, porque me imagino que lo habrás visto, yo lo veo mucho en parejas, ¿no? Yo quiero crecer, pero el otro dice, bueno, he dicho que crezcas, ¿no? Y es que tienes que ayudarle porque tiene que crecer, y es que tiene que crecer y tiene que crecer. Y el que dice esto no se da cuenta que está decreciendo, porque ¿quién eres tú para imponer al otro? Tú puedes dialogar, tú puedes conversar, tú puedes invitar, pero no puedes poner la pistola al corazón diciendo yo estoy creciendo y tú no. Simplemente diciendo eso entras en una gran paradoja donde no es así. Eso no deja de ser una forma de adicción también, ¿eh? Eso no deja de ser una forma de adicción.
Entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque es que es fascinante todo y ahora me he ido a un bucle. No, ¿Cuál era la te pregunta? decía que si realmente estábamos haciendo ese tipo de cambio porque teníamos terroristas emocionales o si a lo mejor no les dábamos simplemente por nuestra incompetencia inconsciente, ¿no? O sea, qué es lo que Claro. provoca que estemos... Ahora, exacto, Rosa, exacto. Muy buena pregunta. La conciencia se va desvelando a sí misma lentamente. A veces se puede producir un proceso de revelación espontánea interno, un insight que dicen los anglosajones, ¿no? Un uranazo, que diríamos en términos arquetípicos, ¿no? Hay un flash, ¡paf! Y dices, wow, ¿cómo no me he dado cuenta de esto hasta ahora? ¿Cómo no me he dado cuenta de que esta persona no es para mí? ¿Cómo no me he dado cuenta de que este trabajo en realidad, de que este jefe, cómo no me he dado cuenta de que me gusta, de que en realidad yo quería esto? Esto puede pasar. A veces, muchas veces, el desvelar de la conciencia viene por crisis, crisálida, el gusano que se convierte en mariposa, crisol, la alquimia. Criterio, saber elegir bien crisis, crisálida, crisol, criterio, Cristo, ¿no? La emergencia de una conciencia más elevada, más compasiva, más incluyente. Entonces, yo creo que muchas veces el camino a la realización, a la apertura, a la humilización, a la fragilización viene de un golpe, de un golpe. En la vida se nos aparecen las maestras y los maestros existenciales en dos formatos, ¿no? El formato de la dulzura, de la amabilidad, de la ternura, de ese maestro, maestra, padre, terapeuta, comprensivo, cariñoso, empático, riguroso, firme, pero amable. Amable, que quiere decir susceptible de ser amado, que invita a ser amado, ¿no? Pero también hay grandes maestras y maestros de vida que vienen disfrazados de enfermedad, abuso, estafa, mentira, manipulación. Y ahí, en esa crisis vital por esa compañía, por esa situación, se, como decía Rumi, se abre una grieta por la que puede empezar a entrar la luz. Entonces, personalmente creo que los humanos tenemos una confusión y decimos lo que me da placer es bueno, lo que me genera dolor es malo. Depende. Y no estoy haciendo apología del masoquismo en absoluto. Por supuesto que vivir una vida abierta al placer y sus derivadas, al confort, al bienestar, a la alegría, a la felicidad, a la plenitud, a la realización, desde lo más físico hasta lo más espiritual, es maravilloso. Y ese es el propósito, ¿no? Pero también no deja de ser cierto que cuántas veces circunstancias en nuestra vida que se han presentado como un desafío, una adversidad, un golpe, han sido catalizadores de un profundo cambio. Una crisis normalmente te obliga a dejar de tener para poder ser, para luego tener de otra manera, porque se reestructura tu escala de valores, tu mirada al mundo, aquello que valoras, aquello que aprecias, aquello que te mueve, ¿no? Por lo tanto, es cierto que la conciencia se abre paso muchas veces a partir de tener que enfrentar contextos, situaciones, relaciones que no son amables y que te llevan a un territorio donde tienes que poner energía donde nunca la habías puesto. Y al poner esa energía ahí, se produce un crecimiento, energía y atención, se produce un crecimiento, un aprendizaje, un despliegue. Y por lo tanto, eso que en principio había sido un desafío, un golpe, se convierte en un trampolín. Porque la clave no es el hecho en sí, sino cómo tú has lidiado con ese hecho para superarlo. Por eso me gusta decir que algunas veces se gana y otras se aprende. Claro, es que estaba pensando que de ahí va a ir mucho la aceptación y la actitud que esa persona lleve ante el hecho en sí. Porque Esa es la clave. el hecho Esa es la es el clave. mismo y habrá gente que le empodere y habrá gente que le hunda totalmente. Entonces, volvemos otra vez a tener la herramienta, ¿no?, sobre nuestra mano, ese caballero blanco de la buena suerte que independientemente cuál sea la actitud, el hecho, su actitud es voy a crecer, voy a aprender, vamos a seguir y sobre todo vamos a aceptar, y no una aceptación como una resignación, sino desde esa propia decisión personal
única y con un foco muy puesto y muy claro de decir qué es lo que quiero en mi vida, que es lo que tú preguntabas antes. Concuerdo total, absolutamente, total y absolutamente. La pregunta, el otro día, una señora, ¿no? Se muere su marido en relación a la herencia, uno de sus hijos se comporta muy mal, llorando, 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 una persona de mi círculo de afectos, ¿eh? Y todo el mundo consolándola, no, ya verás que tu hijo cambiará, no, ya verás, todo el mundo. Y yo le digo, perdonad, fulanita, ¿qué es lo que tienes que aceptar? Me dice, no, no entiendo. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Cuando lo aceptes se acabará el problema. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Y de repente ya tienes su revelación. Dice, que mi hijo es y será así toda la vida. Magnífico. Y a partir de ahí, ¿qué acabas de ver? Que en realidad yo toda la vida he querido que mi hijo fuera como mi marido. Y son muy distintos. Y de repente esta mujer que estaba en depresión y que se pasaba el día llorando, conectó con una fuerza interior que dijo, Ya está. acepto que mi hijo es así, y acepto además que aunque es mi hijo y lo amo, no me gusta como es. Y salió de su posición victimizada. Y en esa situación Porque aceptar, tú lo has dicho, la resignación implica un paso atrás. La aceptación es un paso hacia adelante. Jung lo explicaba maravillosamente, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Porque la aceptación es un paso hacia el principio de realidad, hacia la verdad, hacia aceptar lo que es. Lo que es. Pero claro, aceptar lo que es supone un proceso de duelo y ahí es donde las personas se resisten y se echan atrás. Porque un duelo no se completa hasta que hay una aceptación de la pérdida verdadera. Para entrar en una nueva realidad, donde has incorporado radicalmente que eso ya no es como tú querías que fuera. Y entonces sales del universo de la fantasía y del deseo y del delirio y entras en el universo de la realidad. Porque desde la fantasía y el delirio tú no puedes gestionar nada. Gestionas algo en el mundo de lo que quisieras que fuera, pero no es. Pero en el terreno de la realidad puedes tangibilizar, tocar, actuar. Porque dices, muy bien, mi hijo es así, lo acepto, bien. Ya está, hablemos cara a cara. Desde Lo nuestra mismo, aceptación no puede haber el proceso de culpa. claro, claro. Porque además la culpa, ¿qué supone? Supone un lastre existencial, porque la culpa lleva a la tristeza, al límite lleva a la depresión. ¿Cuántos suicidios no nacen de una culpa no digerida? Que además, si tú cambias la culpa por responsabilidad, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Es decir, la culpa te hunde y no te hace ser operativo. Muy bien, asume tu responsabilidad, si la hay, porque hay mucha gente que vive con culpas heredadas y falsas culpas. Pero si ha habido una responsabilidad real, muy bien, corrígela, aplica la virtud de la corrección, corrígela, rectifícala, compénsala. Y entonces te sentirás bien y en paz. Y podrás seguir avanzando en el camino de la vida. ¿Qué es lo que tienes que aceptar? Y ahí se produce el cambio. Hay muchas personas que en ese aceptar la pregunta no se la llegan ni siquiera a hacer, porque a lo mejor tienes que aceptar que esa relación de pareja no tenía eternidad, tenía fecha de caducidad, tienes que aceptar que a lo mejor... O aceptar que esa pareja te había estado siendo infiel durante tiempo y tú no lo habías querido ver. Y que cuando te decía que le llegaba tarde de trabajar, en realidad estaba con la amante o con quien fuera pasando el rato. Yo creo que ahí suele ser no quieres ver, no que no hayas visto. Por eso digo que la aceptación te lleva a la realidad y la negación de la realidad te lleva a... Es una forma lenta de suicidio. Emocional, vincular, de identidad, de autoestima. ¿Crees que estamos en el momento en el que, iba a decir más suicidios paliativos, en el que son tan no dolorosos que llegamos a meternos tanta morfina en nuestro cuerpo que no nos enteramos de que estamos totalmente muertos y solo tienen que desenchufarnos? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vivimos en un mundo donde precisamente, a colación con lo de que la paella necesita 20 minutos, tómate la pastilla para no sentir. No, si tú no atraviesas el velo del dolor por ti mismo, no realizas el camino de la heroína o del héroe, no integras el dolor, no haces el viaje iniciático. No sales del útero del dolor por ti mismo, abriéndote paso.
Yo me acuerdo una vez, cuando yo me divorcié, entré en depresión. Nació mi hija menor con un problema de corazón, yo amaba profundamente a mi pareja, pero la enfermedad de nuestra hija nos distanció mucho porque cada cual la vivía de una manera muy distinta y puso sobre la mesa muchas cosas que no funcionaban. Yo mantengo ahora una relación fantástica con mi exmujer. Ella ha rehecho su vida con un hombre fantástico, con una bellísima persona. Yo he rehecho mi vida con mi pareja actual, con Andrea. Y somos una tribu. Somos dos parejas con nuestros hijos comunes, cada cual con los suyos. Pero yo entré en depresión. Entré en depresión porque sentía un profundo fracaso. Una persona a la que amas con locura y que no sabes. Con el tiempo he aprendido muchas cosas, hemos aprendido los dos muchas cosas, ¿no? Pero en aquel momento, hacía muchos años, yo ahora tengo 51 años y esto se produjo a los 38. Y me acuerdo que fui a ver a un psicoterapeuta, un psiquiatra muy bueno, y todo el mundo me decía, Alex, tómate algo, ¿no? Tómate algo. Y yo no quería tomarme nada. Y me acuerdo y le agradeceré profundamente que él me dijo, él era psiquiatra, y me dijo, si quieres te puedo recomendar, vamos, pastillas, las que quieras. Yo le decía, es que no, digo, yo te lo traslado porque todo el mundo me dice que me ve tan hundido, y es verdad, yo estaba muy triste, tenía dolor en el pecho, físico, como si me hubieran abierto el pecho en carne viva, sentía como una quemazón constante. No exagero, fue así. Y me dijo, atraviesa el dolor por ti mismo. Llora lo que tengas que llorar, y lo hice. Y experimenté el proceso de, llámale de renacimiento, ¿no? Porque detrás de la tristeza y del dolor hay una lucidez profunda. Porque la tristeza te significa el valor de lo que amabas que ya no está. No solo esa persona que compartía tu vida, no solo esa relación que has luchado pero que no ha salido a flote. También tu vanidad, también la idea de ti que habías construido, también el relato vital que habías construido y que se cae como una torre golpeada por un relámpago, ¿no? Pero de ahí emerge desde esa fragilidad, desde esa humildad que viene de humano, que viene de humus, que viene de tierra, que comparte etimología con humano y con humor, humildad, te cuestionas cosas, dejas de ver al otro como la parte que, no, su culpa, no, no, ¿qué has hecho tú? Y ahí la vida entra en su matiz, entra en la toma de tierra verdadera, ¿no? Por lo tanto, la química inhibe el proceso natural. Yo no digo que no haya personas que, por supuesto, no requieran un tratamiento acompañado con algo químico, porque cada cual se sabe de lo suyo, cada cual sabe de la intensidad de su dolor y cada cual tiene su química y su proceso. Pero, si tú me preguntas, o por ejemplo, cuando se me ha muerto algún amigo, ¿no? Un gran amigo por infarto o por un cáncer fulminante, me ha pasado varias veces en la vida. Ostras, eh, dejar un espacio a la elaboración orgánica, psíquica de la pérdida. Porque entonces es como aprendes a vivir. Cuando hay una aceptación total de la impotencia, de la fragilidad, por mucho que quiera, a veces no podré. Y eso te lleva a lidiar con lo que es de una manera mucho más real, mucho más consciente. Y ahí emerge un diálogo con la vida, con ti mismo y con el otro mucho más humano, mucho más cercano, mucho más verdadero, mucho más auténtico. De hecho, me quedaba así. Yo no soy un médico pastillero, no muy pastillero, pero entiendo que en ocasiones, como tú dices, hay Claro, gente que claro, claro. necesita eso porque llevan años y años, a lo mejor Sí, y no salen del pozo, claro que sí. no se consigue dar ese primer impulso. ¿En qué puede ayudar Alex? Porque me imagino que has dicho que todo en la vida tiene que tener un para qué y yo entiendo por la conversación que estoy teniendo contigo que esa escuela humanística tuvo un para qué.
cuando tú llegaste a crearla y a pensarla, y me imagino que primero la tuviste en tu cabeza y luego dijiste, venga, nos ponemos a saco a por ella. ¿Para qué se Sí, creó pues, Escuela Humanística? mira, hubo muchas veces la génesis, el nacimiento de un cambio en tu vida no obedece a una sola causa, sino que es multifactorial, ¿no? Entonces había varias variables endógenas, internas mías y exógenas, es decir, de lo que llamaríamos el entorno. Por un lado, yo llevaba muchísimos años viajando mucho, dando formación ejecutiva y conferencias alrededor del mundo. Incluso en algún año haciendo más horas que un piloto de viajes intercontinentales, literalmente dicho por la compañía de aviación con la que viajaba, una compañía española, que cuando me mandó una tarjeta de estas singulares, me dijo, señor, usted ya hace más horas que un piloto. Y bueno, y era un momento en el que yo normalmente viajaba a América Latina, salía el domingo por la noche y volvía el martes a España, es decir, llegaba el lunes con la diferencia horaria de madrugada, trabajaba el lunes y martes y el martes regresaba. Y hubo épocas que lo hacía cada semana y luego en España tenía trabajo. Y eso combinándolo con mis hijos, con mi vida familiar, es decir, un nivel de autoexigencia muy fuerte, pero a la vez muy motivado porque en aquel momento tenía mucho sentido, me gustaba, los proyectos eran, o sea, me sentía muy privilegiado. Pero llegó un momento antes, el año pasado, antes de que ni tan solo se hablara del COVID, a principios del 2019, que dije, el año que viene voy a parar. Pero no voy a parar tomándome un año sabático, no, voy a parar de viajar y voy a trabajar desde lo digital. Y eso supone que si alguien me quiere contratar, le ofreceré la opción de que se haga a través de una ventana digital, con unos honorarios reducidos, obviamente, porque no es lo mismo lo que tú puedes pedir profesionalmente por un desplazamiento presencial que te supone estar días fuera y tal, que lo digital. Tiene que ser un planteamiento mucho más razonable en lo económico, mucho más ajustado. Y luego, con el propósito, porque yo ya venía creando contenidos en mi canal de YouTube, en las redes sociales, y la comunidad que ya tenía, pues en aquel momento eran casi 400.000 personas. Y Impresionante. sí, sí, ha crecido mucho desde entonces. Ahora no sé, pero quizás hemos doblado en muy poco tiempo, porque he abierto también un podcast en diferentes plataformas y voy publicando también contenido cada semana, ¿no? Y viene el COVID. Y viene el COVID. Y muchas personas que me seguían en redes me decían, Alex, ¿cuándo vendrás a Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Miami? Habla hispana, básicamente. Y yo decía, pues yo no voy a ir. No voy a ir porque además quiero parar. Mi cuerpo me lo pedía, quería estar en casa. Y entonces decidí crear la escuela digital. Pero la decidí crear con una consigna. Altísimo valor aportado al alumno a muy bajo precio. Es decir, no te diré que sea un servicio público, pero casi. Es decir, que un curso que tenga 80 vídeos más un directo cada 2 semanas gratuito de por vida, donde se concentran 600 alumnos, 700 alumnos cada 2 semanas, que no superen los 300 euros y que sea un curso que haya un antes y un después en la vida de esta persona. Y ahí tuve la inmensa suerte de conocer al vínculo que nos ha unido, que ha sido Eli, la pareja de Javi Pastor, y coordinado por Ana Trenza, que es una profesional como la copa de un pino. Y entre los tres pusimos en marcha el proceso. Yo soy digamos, el que está en cocina, Javi es el que está en sala, y Ana es la que lleva la administración, ¿no?, del equipo, porque ya somos muchas personas. Porque hay atención a los alumnos constante y es un equipo increíble en lo humano. Claro, ¿cuál ha sido la sorpresa al ver que son miles ya de alumnos y que la evaluación de los cursos es prácticamente de 100 sobre 100? Pero yo creo que ¿por qué se ha producido? Porque de verdad te lo digo, y aunque puede sonar cursi, hay una enorme voluntad de servir y de amar, como tú, con Invive, ¿no? Y con lo que haces. Ahí se produce una conexión tremenda. Cuando tú dices, bueno, queremos ofrecer contenidos de rigor, honestos, desde una reflexión que no te venda la moto, porque yo estoy harto, ¿no? De, tú puedes lograr todo lo que quieras, y una mierda. No puedes lograr todo lo que quieres. Podrás lograr algunas cosas, trabajando, con humildad. Podrás lograr quizás más de lo que imaginas, pero primero tienes que imaginarlo.
Pero estos discursos de autoayuda facilona, de venga, venga, no, esto no es verdad, esto no es verdad. Entonces, vamos a hacer algo calibrado, vamos a hacer algo que procure ser honesto, vamos a dialogar con las personas, vamos a crecer juntos, a crear una comunidad de verdad, ¿no? Y entonces las sincronicidades, las serendipias han comenzado a pasar, entre ellas este encuentro que estoy teniendo contigo, ¿no? Comienzas a conocer a gente bella, comprometida, sencilla, pero con un par de ovarios o de cojones, que tiene ganas de tirar adelante, que tiene un corazón grande. Y es un milagro. Si Es un puedes milagro. soñar para crearlo, ¿qué te gustaría que fuera la escuela humanística? ¿Hasta cuánta gente te gustaría llegar? Porque me imagino que habrás hecho algún número en tu cabeza, No, decir, sería genial, ¿no? no. No tengo una cifra, ni me importa. No. Te lo juro que no tengo una cifra. Te lo puedo decir, Javi, no. O sea, no me importa el éxito. Lo que queremos hacer es algo de mucha calidad. Me refiero, me imagino el éxito no tanto en el número, sino en cuánta gente va a cambiar. Me imagino que tu éxito, tu proceso de transformación de esa gente, de decir, aquella persona que me estaba siguiendo desde Lima o estaba en Colombia y de repente me ha dicho, mira, Alex, gracias, he conseguido cambiar, he dado el clic y me he dado cuenta. Sí. Esto es una alegría tremenda, pero no es una alegría que uno se la tome personalmente. Al final abrimos el regalo juntos, somos facilitadores. Es decir, vamos a ver, yo casi todo lo que he ganado con los derechos de autor de mi libro ha ido a parar a ONGs. Yo me he ganado muy bien la vida como profesional en el ámbito corporativo, porque no tengo sentido de autoría personal. En el sentido de que, me explicaré, cuando tú creas algo, ese algo te tiene que dar para vivir. Eventualmente te puede dar para vivir y para ayudar a vivir a otras personas. Pero a mí lo que me mueve no es comprarme un BMW o tener una casa más grande, en absoluto. En mi caso, mi motivación es aportar valor para que quien quiera pueda generar un proceso de reflexión que eventualmente le lleve a abrir ventanas en su vida, a oxigenarla y a crecer y a tirar de otros hilos. Lo que a mí me ha formado han sido miles de libros leídos, muchas horas de psicoterapia aplicada, muchas horas de trabajo personal, la influencia de mi padre, de mi madre, de algunos buenos maestros y maestras, de algunos magníficos terapeutas, de cientos de mujeres y hombres que han escrito otros libros. Por tanto, decir que yo soy el autor de algo, desde un nivel legal, tiene lógica, pero en realidad, ¿quién soy yo? Yo soy la influencia de todo lo que me ha creado. Somos una emanación de todo lo que ha sido dado. No sé si me estoy explicando. Totalmente. De hecho, estaba viendo en tus palabras muchísima humildad, que lo habías repetido, pero justamente es algo de lo cual a mí que me gusta leer, mucha gente carece, ¿sabes? Porque justo hace suyas palabras que no son suyas, que ya lo han hecho años. Y hay gente que fusila frases de terceros sin citar la fuente y se quedan tan anchos. O sea, es increíble. Pero bueno, es su proceso. Es su proceso. Es decir, aquí cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Y precisamente, seguramente, quien hace eso es porque en el fondo se siente profundamente inseguro y quiere ponerse una medalla que no le pertenece. Como esa película de Woody Allen de un tipo que tiene un amigo que tiene un accidente y coge su manuscrito y lo publica como si fuera propio, pero al final se acaba cayendo con un castillo de naipes porque no puede sostener aquello que no es verdad. La verdad se sostiene por sí misma, la falsedad se cae, porque es no verdad, es ausencia de luz y por lo tanto, aunque alguien se ponga esa etiqueta, esa luz no le pertenece y aunque pueda reverberar mínimamente, se acaba extinguiendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Cuando me hablabas del sentido y del propósito, espacios como este, por ejemplo, ¿no? Poder tener una conversación que te absorbe completamente de la noción de espacio-tiempo, qué hora es, ya me he perdido, ¿sabes? Lo mismo con las alumnas y alumnos de la escuela, lo mismo con el equipo de trabajo, porque también se ha producido una dinámica con todas esas personas extraordinarias de entrega, de vocación. Y ahí estamos. ¿Dónde llegaremos? No lo sé.
el camino está siendo... Fantástico. Es lo que te decía yo antes, que como tú decías, se te va el tiempo y yo sé que tú me has pedido que tenías otra entrevista y soy súper escrupulosa con eso y me ha sabido muy a poco, Alex. Sabes, llevo una hora hablando contigo y Tenemos que seguir, o sea, el hecho de que, pues que ahora coincide con el lanzamiento de las 7 llaves y hay una agenda de entrevistas muy concatenada, pero seguimos otro día cuando tú quieras y tomamos unas temáticas y como si fuera un bollo nos lo vamos comiendo juntos a ver a dónde nos lleva. me parece genial. De hecho, te escribo email para que podamos cerrar Ya, fecha. ya, ya, ya ponemos fecha. Si quieres, con calma. A finales de octubre volvemos a quedar. Dentro de nada, en 4 o 5 semanas, cuando tú quieras, yo me adapto a tu ritmo. Qué gozada. Alex, estoy eternamente agradecida. De hecho, Igualmente, igualmente, Rosa, ha sido una conversación. Mira, he mirado el reloj, aquí arriba a la derecha, porque estaba pendiente la conversación de de hoy. cuando hablaba. De hecho, no miro a la cámara, porque la cámara está un poquito más arriba y te estaba... Y digo, las 12:10. ¿Cómo? Pues me alegro que haya sido así también para ti, Alex. Nos volvemos a ver, esto es siempre nos quedará París y en octubre, a finales de octubre, y yo de otra, no hay problema, esto es lo que tiene que ser la jefa de uno, que sobre todo eso hace que se crezca y yo sé que alguno, más de uno, estará diciendo, en breve le volvemos a tener aquí. Mil gracias, Alex. Yo espero que Un abrazo, Rosa, un abrazo muy la grande. escuela. Sé que va a ser fantástico las 7 llaves. Ya puedes mandarle un WhatsApp a Fernando y dile, te va a tratar muy bien, cierra esa fecha con Paloma conmigo. Ya, ahora mismo, ahora mismo. ¿Has podido contactar con él? Sí, ya estamos ahí, Paloma ya me le tiene, solo falta el que cierre fecha, que debes de estar ahí de vacaciones por Barcelona y que no nos sabía si iba a recibir el correo, pero mil gracias, de verdad. No, te va a responder seguro. Es una gran persona. Verás que es una bella persona, Fernando. Bueno, pues ahí quedamos. No quiero que llegues tarde. Mil gracias, Alex, de nuevo, Gracias, Rosa. y seguimos en contacto. Seguimos cuando quieras. Un besazo. Chao. Ya lo habéis oído, chicos. 7 llaves, escuela humanística. Si no cambias es porque no te da la gana. No me digas que no tienes opciones para hacer miles de cosas. A mí se me ha quedado muy poco este café y ahora mismo me voy a meter para investigar más porque tengo que ser curiosa. Y como hay una promesa, a finales de octubre quedo con él y volvemos a tenerle. Mil gracias por haber estado ahí. Ya sabes que nos puedes encontrar en inviven.com y en rosamontana.com. Y si quieres algo a nivel un poco más personal, pues en mi correo rosa@rosamontana.com. Como siempre, te espero aquí en tu siguiente podcast o en el siguiente café. Mil gracias.